hermanos, y busquen la Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo, Nehemías capítulo 4, versículo 1 en adelante. Queremos hablar esta mañana de algo, cabe mencionar, lo estaba oyendo ahí, ¿verdad? Desde 1969, ¿verdad? Esta obra, ¿sí o no? ¿Me equivoco? 1969. Faltaban unos 20 años más o menos para que yo naciera, cuando esta obra ya había nacido. Así que, hermano, pero estoy muy contento porque también fui alcanzado a través de ese evangelio maravilloso, así como usted. Muy bien, vamos, hermanos, a la Biblia, como lo mencioné y lo repito de nuevo, Nehemías capítulo 4, y vamos a tener una lectura hasta el versículo 1 hasta el versículo 6. Amén. Y luego busca Nehemías 6, 15 y 16. Después le vamos a indicar, no hace que, ¿verdad? Nos confundamos ahí. Pero Nehemías capítulo 4, versículo 1 en adelante. Cuando lo tenga, me dice un amén para saber que usted está ya listo para leer conmigo. Amén. ¿Lo tenemos ya? Amén. Y los que no pueden por la visión, pues porque algunos ya no nos cuesta, le cuento, yo ya, ¿verdad? Tengo mis años, aunque no lo parezca, pero tengo ya mis años. Y ya me cuesta leer un poco así cercano, tengo que alejar un poquito, ¿verdad? Aunque no me crean. Aleluya. Mire, vamos a la Biblia. Nehemías capítulo 4, versículo 1 en adelante. Lo leemos así como está escrito en el nombre de Jesús. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: no, que lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Vaya conmigo al capítulo 6, versículo 15. 6, 15, 16. Ahí adelantito. Jeremías 6, 15, 16. Dice: fue terminado el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Amén. Pueden sentarse, hermano. Queremos compartir un momento este mensaje que tiene que ver algo con lo que mis hermanos los años que han vivido, han pasado. Y yo creo, hermanos, que cada una de las obras que Dios ha permitido que se levanten en diferentes partes del mundo, creo que cada una de las obras, hablamos de las diferentes denominaciones, hablamos de cómo se llama una congregación o una misión en sí. Creo que cada uno de ellos, de cada misión, tiene una historia. Así como cada uno de nosotros individualmente tenemos una historia,
de pequeños hasta el tiempo que estamos o los años que tenemos, así también las obras tienen una historia que contar. Dijo un hermano por acá, algunos dijo, se han ido, otros están, no, otros vinieron, otros se fueron y otros están. Entonces, es una historia de cada misión, pero esta misión yo creo que ha tenido muchas adversidades en el camino y ha tenido que luchar, batallar de manera espiritual, físicamente, porque para levantar que un templo se necesita de la parte física, de la parte económica, pero también de la parte, sobre todo la parte espiritual. Y quiero enfocar en eso, el mensaje de esta mañana. Y quiero titular el mensaje de esta mañana, con la ayuda del Señor, la obra de Dios, una obra hecha por Dios. Ese es el pensamiento en esta mañana, por el cual quiero dirigirme a ustedes durante estos minutos y quiero hablar de este tema. Una obra hecha por Dios. Así, una obra hecha por Dios. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor para tener un poco la idea de lo que nosotros hablamos o expresamos o lo que queremos o lo que nos de qué se refieren los textos bíblicos que acabamos de leer. Déjeme decirle que el libro de Nehemías narra el regreso de los judíos del exilio, por decirlo así, de cuando ellos estuvieron separados, pero ellos vienen y regresan y tratan, por el líder de Nehemías, tratan de reconstruir hablan de la reconstrucción de los muros de Jerusalén bajo el liderazgo, como ya les dije, el liderazgo de Nehemías, y siendo un copero del rey persa Artajerjes, un hombre muy conocido, renombrado. Entonces, hermano, el asunto es que él viene y se enfrenta con personas opositoras, porque él viene con la idea de levantar, restaurar, quizás no terminar el templo en esa época, sino levantar los muros del templo, es decir, las murallas, y es lo mismo que hablar los muros del templo para dar inicio, por lo menos terminar las murallas. Entonces, hermano, pero Nehemías se viene a topar, ¿verdad? Con la idea de reconstruir, levantar los muros, las murallas del templo, se viene a topar con personas que no, en vez de ayudar, comienzan a criticar y comienzan a desanimar a él. Quizás no, porque él tenía claro que quien estaba con él es el Dios de los cielos, como el cual sabemos que está aquí con nosotros esta mañana. Entonces, hermano, Nehemías estaba convencido, tenía claro en su mente y en su corazón que Dios estaba con él, y su proyecto era levantar las murallas en ese tiempo. Pero a pesar de la oposición externa, como lo fue este hombre llamado Sanballat y Tobías, a pesar de la oposición externa y el desánimo interno, como lo es Tobías, logra asegurar la ciudad y promover una renovación espiritual y moral del pueblo, restableciendo así la adoración verdadera junto a Esdras en ese tiempo. Ahora, entonces, pero hay una parte bien importante que debemos de recalcar, o debo de informarles a través de esta lectura, que Nehemías hace referencia o se basa para poder levantar eso, porque todo se necesita. Ya dije, hablé de tres cosas al principio. Para que una obra avance se necesita tres cosas bien importantes: la parte espiritual, la parte física y la parte económica. Usted sabe que para levantar este templo hubo que meter manos físicamente, hubieron albañiles, ayudantes, unos que jalaran agua o qué sé yo, pero algo
se tuvo que necesitar de personas diferentes, con diferentes acciones, para poder levantar un templo, cualquier templo, en cualquier lugar. Y entonces se necesita de la parte física como también de la parte financiera. Usted no puede decir voy a construir y al final no tiene para el cemento, no tiene para muchas cosas materiales para construir. Entonces se necesita la parte financiera. No simplemente de esas dos cosas, pero la parte primordial en una obra lo que se necesita es la oración también. Porque la oración en un cristiano debe ser muy importante en la vida. Debe ser una oración diaria para mantenernos como cristianos y para que una obra pueda mantenerse de una forma bendecida. Así que Nehemías no tenía otra alternativa que poner las cosas en las manos de Dios. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos hemos sentido que no hayamos que hacer? Pero cuando buscamos a Dios, entonces vienen las ideas, surgen aquellas bendiciones, aquellas cosas tan bonitas que de repente se nos vienen proyectos a nuestra mente, proyectos bonitos, proyectos positivos, donde nosotros le llamamos más fácil. ¿Pero por qué razón? Porque hemos orado, hemos consultado a Dios. Y Nehemías, para traer este proyecto en Jerusalén y levantar las murallas, porque en ese tiempo el gran líder del Señor era Nehemías. Entonces él viene y hace dos cosas bien importantes. ¿Cuántos han oído el texto que dice que la fe sin obras es muerte? Entonces, hermano, la oración tiene que llevar acción. Diga conmigo, acción. Amén. No es que usa la hermanita para lavar, ¿verdad? En los tratos, sino que acción, me refiero cuando hablo de acción, hablo de que debe ir de la mano nuestras actitudes luego posterior a una oración. Así que la oración y la acción fue una de las herramientas que Nehemías tuvo para poder, ¿cómo decirle?, emprender el proyecto de levantar y motivar al pueblo para levantar las murallas, para levantar el muro en esa época. Entonces Nehemías, al enterarse que la ruina de Jerusalén estaba completamente, o sea, no había construcción, entonces Nehemías, al enterarse de la ruina de Jerusalén, viene él y ora de una manera intensamente y luego actúa con valentía para obtener el permiso del rey Artajerjes para construir los muros. Entonces, así es como Nehemías se para al frente y comienza a motivar al pueblo. Y algo más, entre el libro de Nehemías especialmente o específicamente, en los capítulos 2, 4 y 6, nos habla o nos relata la clásica prácticamente oposición de liderazgo y perseverancia, pero también nos habla del gobernador Sanbalat. Sanbalat era un gobernador de aquellos tiempos de Samaria, fue uno de los grandes jefes allá, ¿verdad? Tenía esa oportunidad. Y Sanbalat era el gobernador, un gobernador prácticamente, era de Samaria, un samaritano prácticamente. Y Tobías, que era amonita, lo cual hemos mencionado en la lectura que hemos leído. Entonces, estos dos fueron los principales enemigos que intentaron detener la construcción de los muros de Jerusalén por parte de Nehemías. Entonces, ahí comienza aquella motivación por parte de Nehemías a levantar los muros, pero había oposición por parte de dos líderes en ese tiempo, en el caso de Sanbalat y también Tobías, que se opusieron a la construcción de los muros. Pero fíjense bien lo que voy a decir en esta mañana. La oposición dentro de una obra, usted sabe, hermano, que tenemos como cristianos tenemos un enemigo, y ese enemigo se llama el diablo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un enemigo toda la vida, y yo se lo digo a los hermanos en la iglesia: desde el momento en que alguien se hace cristiano, comienza una guerra. No se trata de guerrear
pelear o pelear con el esposo, con los... desafortunadamente, ¿verdad? Cuando alguien es de otro tipo de religión o denominación, las personas entre la familia comienzan a las discusiones y dicen, mira, te hiciste cristiano. Pero fuera, lejos de eso, tenemos un enemigo con quien nosotros luchamos. Y son el enemigo, usted sabe que es Satanás y los demonios que se oponen entre sí. Pero también, hermano, hay personas que se oponen a la obra para que la obra avance. Pero Dios bendiga, porque creo que esta mañana estamos acá con la buena sabiduría de que estamos aquí para aprender de la palabra del Señor. Entonces la oposición es inevitable cuando se hace una obra para Dios. Así que cuando la obra Dios la lleva, porque usted sabe, hermano, que la obra es de Dios, no es de nosotros. No es de un pastor, no es de un líder, un liderazgo, un diaconado o un liderazgo en sí de una congregación. La obra le pertenece a Cristo. Y por eso nosotros solamente somos colaboradores, servidores en esta tierra para la gloria suya. Entonces la oposición, siempre va a haber oposición, porque es algo inevitable dentro de una congregación, dentro de una misión en sí, hablando generalmente. Entonces Sanballat y Tobía representan la oposición externa e interna, pero también ellos utilizaron de manera muy sarcástica la burla, las amenazas, las conspiraciones y desánimos para detener el trabajo que Nehemías estaba haciendo. Estaba queriendo levantar las murallas con todo el pueblo. Entonces el mensaje es la crítica y la burlesca y la sarcástica, hermano. Todas estas cosas acompañan siempre en los proyectos valiosos de esta vida. Siempre que hay un proyecto, siempre que quiera alguien alcanzar el éxito, van a haber oposiciones. Pero también no nos olvidemos. Y por si usted ya se le olvidó esta mañana, quiero decirle que recordarles a través de este mensaje que realmente, hermano, si bien es cierto, va a haber oposición siempre, hoy, mañana y siempre dentro de la obra del Señor, pero también no nos olvidemos de que Dios pelea nuestras batallas, que no estamos solos, que hay alguien que pelea por nosotros. Ese se llama Jesús de Nazaret. Entonces, hermanos, no estamos solos. Dios estaba con Nehemías. La pregunta es esta mañana, ¿cuántos creen que Dios está con nosotros? Entonces Dios está en el asunto. Dios va en nuestros proyectos, en nuestros planes. Por eso no sé si mal recuerdo el texto, pero al parecer por ahí en Proverbios capítulo 16, verso 3, si mal no recuerdo, dice un texto en la Nueva Traducción Viviente, dice así: pon tus planes en las manos de Dios, pon tus proyectos en las manos de Dios y tus planes tendrán éxito. El éxito no depende de alguien inteligente terrenalmente. El éxito depende de estar de la mano con Dios. Amén. Entonces Nehemías, en primer lugar, lo que hizo, orar, pedir al Señor y pedir la libertad para poder construir las murallas, construir el templo, tratar de levantar las murallas o los muros del templo, y así lo hizo. Pero cuando él comienza a trabajar, dice la Biblia que se levantó Sanballat, y dice que cuando ellos edificaban el muro, vino esa persona, Sanballat primero, y se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y hablando delante de los hermanos del ejército de Samaria, dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Oigan las palabras de negativismo, de oposición por parte del enemigo, y dice: ¿qué hacen estos débiles judíos? Y agrega otra pregunta Sanballat y dice: ¿se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? Y vuelve a hacer otra pregunta: ¿acabarán en un día? Prácticamente estas preguntas se las estaba diciendo en voz alta a Nehemías y al pueblo que empezó a levantar las murallas. Pero Nehemías no se detuvo, él siguió trabajando. Prácticamente
habla de desánimo para él y para el pueblo. Pero Dios, donde siempre el enemigo quiere actuar, Dios siempre levanta un líder que se pare enfrente y que diga: no se preocupen, pueblo de Dios, Dios está con nosotros y con Dios vamos a salir adelante. Aleluya. Amén, hermano. Entonces, eso pasó, hermano. Aleluya, con Nehemías, y comienzan esas voces a escucharse, y dice más adelante el verso 3, dice: bueno, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías, a él se le agrega, a Sanballat se le agrega este hombre, y dice, el cual dijo: los que edifican del muro dice, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una sola, lo derribará. Agregando Tobías este desánimo al pueblo. Dice, entonces, hasta acá vemos que hay oposición. Siempre cuando la obra del Señor avanza, me pongo a pensar cuántos años han pasado para que esta obra se mantenga. Porque yo creo que celebrar un aniversario en una congregación, en una misión, tiene varios sinónimos. ¿Y cuáles son los sinónimos de aniversario? Mire, hay victoria. Aleluya. ¿Sí o no? Es una victoria, amén. Se le puede llamar triunfo, se le puede llamar éxito, porque nuestros hermanos no están derrotados, ni todos los que estamos acá estamos en victoria. Amén. Y por eso nos hemos unido como iglesia, como pueblo de Dios, a nuestros hermanos locales, porque fuimos invitados, pero también lleva algo más. Celebrar un aniversario es celebrar éxito, celebrar triunfo, celebrar victoria, porque la victoria es nuestra en Cristo Jesús. Así que el enemigo tiene muchas formas de ataques, y lo va a hacer de una manera, lo va a hacer de otra forma, y no va a alcanzarse, porque el plan del enemigo es derribar. Él vino, dice la Biblia en Juan capítulo 10, versículo 10, dice que el ladrón no viene sino para, usted lo sabe, para hurtar, matar y destruir. Pero el Señor dice: yo he venido para que tengan vida, y para que tengan vida en abundancia. El Señor dijo estas palabras porque yo sé que acá, como misión o como iglesia, como congregación, han tenido que sufrir algunas crisis, llámese económica, llámese de membresía, llámese de cualquier índole. Pero déjeme decirle que hay un mensaje de parte de Dios en un versículo donde dice la Biblia, creo que es Salmo capítulo 34, 19, si mal no recuerdo. Pero dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Y ya en el Nuevo Testamento hay un versículo donde dice el Señor: muchas son las dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Como que dice: no te preocupes, vas a tener dificultades, vas a tener momentos de llorar, vas a tener momentos donde te vas a desanimar, o alguien te va a querer desanimar, vas a tener momentos de lucha. Lo que está diciendo Dios en ese versículo: mira, vas a sufrir, pero también no te preocupes, porque en medio de la aflicción, del dolor, de la agonía, del desánimo, del desaliento, también quiero que sepas que yo estoy contigo. Mire qué bonito, hermano. Hay promesas de parte de Dios. Entonces, el caminar no solamente es como dijo alguien, es color de rosa. El caminar del evangelio no ha sido diseñado fácil, pero también no se trata de que la gente pueda decir: no, esto es imposible caminar, ser cristiano es imposible. No, con Dios las cosas todas son posibles. Y vi hace un momento todos fuimos testigos de lo que nuestro hermano hablaba acá
decía en lo que él estaba atado, en lo que él estaba preso. Pero ya el Señor lo libertó y ahora puede decir que ha pasado de muerte a vida. Amén, hermano. Entonces, Dios no nos deja en el abandono. Dios no nos deja que vayamos hacia la deriva. No. El que lleva el timón, el que va, lleva control de todos, se llama Jesús de Nazaret. Por eso que los discípulos que cuando iban en la embarcación y la tempestad se levantó, la tormenta se levantó, ellos pudieron, sabían que Jesús estaba ahí y acudieron a él. Porque todos sabemos que como cristianos en los momentos difíciles sabemos a quién acudir. Su nombre es Jesús de Nazaret. Ahora bien, así que el enemigo tiene muchas formas de ataques. El desánimo, y uno de ellos es el desánimo. El desánimo para el enemigo es como una herramienta para atacar a los cristianos. Sanballat y Tobías buscaron, trataron más que todo, buscaron traer desánimo, lo cual es considerado lo contrario a la fe, ya que hace olvidar quién es Dios y sus promesas. Entonces, aquel tanto Sanballat como Tobías de la oposición, ellos intentaron desanimar al pueblo, pero gracias a Dios, dentro del pueblo de Dios había un líder llamado Nehemías que dijo: no, tenemos que avanzar. Hay una parte de la escritura, siempre en esta historia, que dice la palabra del Señor que Nehemías dice que algunos los ponían como centinelas para que cuidaran, resguardaran y cuidarse del enemigo. Dice la Biblia que por el día ellos trabajaban, toda la gente trabajaba, y por la noche también dice que no se quitaban la ropa para nada y así dormían. Dice la Biblia que solamente lo que hacían ellos es quitarse la ropa para bañarse, porque algo común, se bañaban y luego ponerse la ropa y volvían de esa manera a seguir trabajando, porque el pueblo tenía ánimo para trabajar, porque había un líder. Ahora, hermanos, más que un líder, más que un pastor, más que un diácono, más que un liderazgo en una congregación, existe Dios para motivarnos. Y esta mañana creo que celebrar el aniversario aquí no termina, sino que esto continúa hasta que Cristo venga. Porque es muy probable que hoy estemos celebrando 57 y hoy fuimos también nosotros participantes de celebrar los 57 años de edad de esta misión, pero es muy probable que Dios nos pueda dar 5 años más, 10 años, los años que Dios quiera darnos, o la oportunidad que Dios nos dé de vida. Pero esta obra va a continuar, no porque la obra sea de un pastor, la obra es de Cristo, del pastor de pastores llamado Jesús de Nazaret. Amén, hermano. Así que hay métodos de ataque por el enemigo. Sanballat intentó detener la obra mediante la intimidación, los engaños, los rumores y las falsas acusaciones contra Nehemías. Además utilizaron burlas, utilizaron amenazas, utilizaron el desánimo y las conspiraciones para el pueblo de Israel. Entonces, hermano, aquí hay algo muy importante. Esto tiene un significado espiritual. En la enseñanza bíblica de esta mañana, Sanballat y Tobías representan la oposición externa que enfrentan los siervos de Dios para intentar detener la obra espiritual, o es decir, reconstruir nuestra vida espiritual o la de una obra a través del desánimo y de la distracción. Entonces, el enemigo va a tener una y mil maneras quizás para atacar a una congregación, a una iglesia, al cristiano. Eso siempre lo vamos a ver. Mientras el pueblo de Dios trate de caminar recto y hacer algo para Dios, el enemigo siempre se va a oponer. Se va a poner como sea o como de lugar, va a querer meter, ¿verdad? Siempre querer su mano, pero también la mano de Dios es más poderosa que está con nosotros. Aleluya. Prácticamente, hermano, hay algo muy interesante acá que voy a mencionar, porque así como el enemigo tiene herramientas para atacar,
pero también la iglesia de Dios tiene el poder de Dios. Así como Nehemías, igualmente que nadie, hermano, nos detenga en esta vida. Nehemías no le importó, no le hizo caso al desánimo, a la distracción, a las burlas, a las críticas que hicieron tanto Sanballat como Tobías, gente opositora hacia la obra del Señor. Prácticamente podríamos decir que tanto Sanballat como Tobías representan al enemigo. Y Nehemías representa aquel que al Dios de los cielos, digámoslo así, para poder motivar a la iglesia. La iglesia, usted sabía o reconoce, o creo que sí todos reconocemos, que el motor que mueve la iglesia se llama la presencia de Dios en nuestra vida. Ese es el motor que mueve la iglesia. Así que, así como el enemigo tiene sus herramientas, su forma de ataques, también la iglesia de Dios tiene la bendición para seguir adelante. Y número uno es que la iglesia tiene aquel método, podemos aplicar el método en nuestra vida, el método de la perseverancia, pero sobre todo orando para que la respuesta de Dios llegue a nuestra vida. A pesar de los ataques, Nehemías respondió con oración, vigilancia y firmeza, manteniendo el enfoque en la obra de Dios. O sea que a Nehemías no le importó mayor cosa, aunque escuchaba las críticas por parte de los opositores, él seguía trabajando y le decía, mira, eso que estás construyendo, una zorra que pase ahí, le dijo Tobías, no hombre, se va a caer, hombre. ¿Para qué siguen construyendo? Como que alguien pasara cerca de un lugar donde se está construyendo una obra y digan así, mi hermano, bueno, otra iglesia, no, por gusto. ¿Sabe que allá por San Salvador, bueno, yo viví 13 años allá con mi esposa y bueno, ¿verdad? Uno respeta independientemente de la obra, la misión que sea. Por supuesto, también si es evangélica es una gran bendición, porque sabemos que nosotros los evangélicos predicamos a un Cristo vivo. Amén. Vale. Entonces, hermano, voy pasando, pues estoy parado por ahí y por donde está la iglesia se denomina, no sé si está todavía, pero espero que sí, pero hay un rótulo donde dice ahí, Iglesia Cielos Abiertos. Y pasa una pareja de un poco ya veteranos, unos 45 años en adelante, y pasa y van los dos felices, tranquilos. De repente, mira, le dice la esposa al hombre, una iglesia aquí, le digo, más billete quieren, le digo. Entonces, hay personas que tienen un concepto diferente, pero la casa de Dios es para restaurar nuestra vida. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Esta es la casa del alfarero, donde Dios nos moldea a través de su palabra y nos muestra, nos enseña cómo debemos de caminar. Pero así como el enemigo tiene sus herramientas, también la iglesia tiene herramientas. ¿Y cómo? La oración. ¿Y qué más hay que agregarle? La perseverancia en nuestra vida. Enfrentar la crítica con integridad, santos para Dios. Nehemías no permitió que la crítica lo detuviera, manteniendo la sensibilidad a la voz de Dios, incluso bajo presión. Mientras él construía con su pueblo, la gente le decía que no, pues no va a servir, que ya se va a caer ese muro, que una pequeña zorra, o sea, era una burla para ellos, ¿verdad? Decirle que una zorra que pasara encima lo iba a botar. Todos sabemos que no es cierto, pero lo decían en forma de sarcasmo, en forma de debilitar su fe, desanimar al pueblo. Pero a pesar del desánimo que les querían infundir Sanballat y Tobías, Nehemías trabajaba con el pueblo. Iglesia de Dios, esto no es todo. Tenemos mucho tiempo por delante. Si Dios nos permite la vida, hay que seguir trabajando en la obra del Señor. ¿Cuántos deciden seguir trabajando para Dios? Los hermanos, sigan tocando. Ven que la garganta no está. Ponga a cantar otro, usted siga tocando así de túrnense, pero la verdad hay que seguir cantando.
Tal vez aquí que no, porque hay un programa, pero en otro lado voy a cantar más, ¿verdad? Pero los hermanos ya se deleitaron cantando y lo hicieron con mucha alegría y gozo. Que Dios bendiga a cada integrante, que Dios bendiga a cada pastor que está aquí en esta mañana, que Dios bendiga a los miembros de cada congregación. Levanten la mano a los miembros de acá, levántenlo así sin pena los que vienen acá. Que Dios les bendiga, porque ustedes están de mantener largo y ya han tenido victoria. No podemos cantar derrota. ¿Sabe qué? Le voy a contar una historia así rapidito. Y dijo en la época medieval, usted sabe que en los tiempos antiguos, cuando, ¿cómo decirle? Tuvieron una batalla. Los enemigos venían contra Israel y tuvieron una batalla. Y resulta que, bueno, ellos, usted sabe que el pueblo de Israel siempre ha sido victorioso porque Dios está con ellos y está con nosotros. Entonces él siempre cantaba. Había un trompetista del ejército en cierto tiempo, un trompetista que él decía, cada vez que tenían victoria y levantaban la mano y decía ganamos, ya sea que se habían corrido los enemigos, los habían matado o algo había pasado, pero alguien levantaba la mano, el líder, y decía hemos tenido victoria, hemos ganado. Y cuando ganaban ellos, estaba ahí un trompetista en una altura, en un lugar alto, y él siempre, ¿cómo le dijera? Tocaba una trompeta, y eso indicaba que habían tenido victoria. Entonces, siempre era así, toda la vida. Ellos, ese que estaba hasta arriba, tocaba la trompeta, y eso significaba que habían tenido victoria y podían hasta retirarse si es posible porque habían ganado la batalla. Entonces toda la vida había tocado victoria, victoria y victoria. Pero un día no ganaron. Ellos sentían que como que no iban ganando, sentían que como que ya iban perdiendo. Y alguien dice que corrió, ¿verdad? No habían perdido en sí, pero sentían ya que iban perdiendo. Dice que uno corrió donde el trompetista subió y le dijo: canta retirada, canta algo de que ya no podemos, canta algo o tocarte algo de que nos vamos a rendir, que estamos rendidos, toca algo. Lo que le estaba diciendo, que tocara un trompetazo de que se rendían, de que habían perdido la batalla. Y aquel dice: canta por favor, toca esa trompeta, que nos estamos retirando. Y le dice: ¿cómo? ¿Y cómo le hago? ¿Y sabe qué? El trompetista no se la sabía. Amén. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué? Porque los hijos de Dios siempre tenemos que cantar victoria o tocar victoria. Amén. Un fuerte aplauso al Señor, hermano, porque en esta vida no hay derrota, tiene que haber victoria en Cristo Jesús. Mientras que él decía: tócala, y aquel hombre decía: si no me la sé. Eso, usted tiene que decir en esta vida: yo no sé cantar derrota, yo sé cantar victoria. Aleluya. ¿Cuántos cantan victoria? Amén, hermano. Hay victoria en esta mañana y la tendremos siempre con el Señor. Voy finalizando. La obra de Dios avanza a pesar de la oposición. El muro fue terminado, dice la Biblia, que fue terminado en el versículo acá 15, 16, 6, 15, 16 dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Oiga, en 52 días terminaron la obra. Y cuando lo oyeron todos sus enemigos, oiga, hermano, esto es lo bonito del Evangelio, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¡Aleluya! ¿Cómo se llama el tema de esta mañana? ¡Aleluya! ¿Quién lo dijo? Levanta la mano. Ah, ya está el hermano. Tenía que ser él. Amén. Mire, una obra hecha por Dios no va a tener retroceso. Siempre va a ir en avance, porque Dios está con nosotros, hermano. Ahora bien, aunque, le voy a decir algo,
aunque Nehemías solo construyó murallas o muros, es un ejemplo de protección. Construir murallas o muros es un ejemplo de protección. Nehemías quería proteger al pueblo de Dios. Amén. Y de alguna manera lo logró. En resumen, hermano, el mensaje sobre Sanballat y Tobías es un llamado a no detenerse ante la crítica, el miedo a los intentos de difamación, confiado en la protección y guía divina para contemplar las metas impuestas o propuestas en nosotros. Al final de todo, oiga esto, pero vamos a decir el desenlace de todo. A pesar de sus intentos, Sanballat no pudo detener la obra. Al final los enemigos temieron y reconocieron, dice la Biblia, que la obra había sido hecha con la ayuda de Dios. Y al final de todo, esta mañana escuche esto, ponga cuidado. Al final de todo, ante todo pronóstico, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Fuerte ese aplauso al Señor esta mañana. Que el Señor Dios Todopoderoso nos bendiga. Amén. Sin pasar por alto, hacer un llamado. ¿Habrá alguien entre nosotros que quiera reconciliarse con Dios? Amén. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien? No. Que Dios nos bendiga a todos esta mañana. ¿Verdad? Así que Dios les bendiga a todos esta mañana. ¿Cuántos están contentos, hermanos? ¿Por qué están contentos? ¿Porque ya terminé o porque estuvo buena la palabra? No, yo sé que estamos contentos por todo, porque hemos gozado en la parte de la alabanza y también en la palabra. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Una obra hecha por Dios. Jamás la va a detener el enemigo, porque Dios está con nosotros.